compañeros, profesor. Mi nombre es Juan Miguel Rubio y me correspondió el tema de campo electromagnético de una carga en movimiento. Lo siguiente que les voy a exponer es qué es un campo electromagnético, la ley de Lorentz, regla de la mano derecha y movimiento de una partícula en un campo magnético. Es un campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio que está bajo la influencia de una fuerza magnética. Esta fuerza invisible se genera por el movimiento de cargas eléctricas como las que se encuentran en imanes o en corrientes eléctricas. Como vemos en la imagen que está a nuestra derecha, hay dos polos. Esta es la imagen de la Tierra, está la línea del Ecuador y está separado por los dos polos, el polo sur y el polo norte. También podemos notar las líneas de campo eléctrico. Esta es un fenómeno que no se puede observar, no se puede tocar, pero es existente y tangible. O sea, podemos, digamos, calcular la fuerza, calcular su velocidad y calcular el campo electromagnético. Si colocamos dos imanes por el mismo polo, por el polo que es idéntico a él, va a haber un tipo de repulsión. Si lo ponemos en el polo contrario, va a haber atracción. La fuerza que experimenta el campo eléctrico sobre una partícula es debida a tres factores. Uno de los factores es la magnitud de la carga en el momento magnético, o sea, cuando va pasando por el campo magnético. Otro de los factores es el ángulo que se encuentra entre la fuerza y la velocidad, que son magnitudes vectoriales en este caso. Y otro es la velocidad con la que se mueve esta carga en las líneas de campo magnético. Ley de Lorentz. La ley de Lorentz, enunciada por el físico Hendrik Lorentz, es un principio fundamental en el electromagnetismo que describe la fuerza que experimenta una partícula cargada en movimiento dentro de un campo electromagnético. La ley de Lorentz describe la fuerza que experimenta una carga o una partícula moviéndose a través de las líneas del campo magnético. Esto es debido a que esa partícula al moverse tiene cierta velocidad, cierta fuerza y también tiene cierto campo magnético. La fuerza de este campo magnético lo podemos calcular con la ecuación que planteó Lorentz, la cual es que la fuerza es igual a multiplicar la carga por el producto cruz entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Con lo cual decimos que la fuerza es igual a la carga multiplicada por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético y multiplicado esto por el seno del ángulo que se encuentra entre la fuerza que experimenta la partícula y su velocidad. Regla de la mano derecha. Con la regla de la mano derecha intentamos deducir hacia dónde se encuentra ubicado el vector fuerza, el vector velocidad y el vector campo magnético. Con esto podemos deducir más o menos hacia dónde se ubica este vector. Con la mano derecha ubicamos la mano y perpendicular a la fuerza se encuentra el vector velocidad. Y con el dedo del centro le damos la dirección al vector campo magnético. Con lo cual sabemos hacia dónde está ubicado y hacia dónde apunta cada uno de estos vectores. Con los dedos podemos experimentar o podemos encontrar hacia dónde va el momento angular, que va hacia acá. En caso de que la fuerza sea negativa, debido a que la carga sea negativa, entonces el vector fuerza no apuntaría hacia arriba, sino en dirección contraria al dedo. Movimiento de una carga en un campo magnético. La fuerza de Lorentz es fundamental para comprender el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos, debido a que estas cargas se mueven de forma circular, pues su velocidad se mueve de manera perpendicular a la fuerza, lo cual genera un movimiento circular o ondulatorio. Gracias a la ecuación de la que planteó Lorentz, podemos calcular el periodo en el cual se mueve esta partícula o esta carga, y la cual se llama periodo de ciclotrón. Y también podemos medir la frecuencia del ciclotrón. Como vemos en el dibujo que está a mano izquierda, la partícula se va desplazando de manera circular encima del papel y vemos que perpendicular a la carga se encuentra la fuerza. Según la regla de la mano derecha, perpendicular a la velocidad debería estar el campo electromagnético. Ejercicio. Un protón de masa
M igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos y carga Q igual a la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, se mueve en un círculo de radio 21 centímetros perpendicularmente a un campo electromagnético de magnitud 4000 Gauss. Determinar A el periodo del movimiento y B la velocidad del protón. Para calcular esto, primero debemos utilizar la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, reemplazando la fuerza por la carga, por la velocidad y por el campo magnético igual a la masa, y pues la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Hacemos el despeje y hallamos la velocidad, que es igual a radio por la carga por el campo magnético sobre la masa. Pero necesitamos pasar los Gauss a Tesla para poder cancelar y también los centímetros a metros. Una vez tenemos esto, ordenamos la ecuación, operamos y esto nos dice que nos da igual a que la velocidad es igual a 8,05 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Una vez obtenemos la velocidad, utilizamos la ecuación para determinar el periodo del ciclotrón, que es esta. Hacemos el despeje y llegamos a la ecuación del periodo del ciclotrón, que es 2pi por el radio sobre la velocidad. Ordenamos la ecuación, cancelamos los metros con metros y llegamos a segundos, que es lo que necesitamos, que es el tiempo en el cual, que es el momento del ciclotrón, el periodo del ciclotrón, que es 1,6 por 10 a la menos 7 segundos o 1,64 nanosegundos. Muchas gracias, hasta luego. Ok, vamos a empezar con lo que sería nuestra siguiente sección y sería la ley de Ampere y sus aplicaciones. Pues bien, para ver la ley de Ampere es necesario conocer lo que es un campo magnético. Y bien, ¿qué es un campo magnético? Pues es una fuerza que se distribuye alrededor de algo magnético. Denotemos este algo magnético con algo muy familiar y conocido como lo es un imán. Obsérvese que en este imán hay dos polos, uno norte y uno sur, y unas líneas que los rodean. Pues bien, cabe resaltar que en un imán, cuando los polos son opuestos, es que estos se están atrayendo, mientras que cuando son similares o iguales, estos se están repeliendo. Bien, ¿cómo visualizaremos este campo magnético? Por medio del campo vectorial, lo cual va a describir estas lineecitas que están alrededor y dentro de nuestro imán. Nuestro campo vectorial lo vamos a imaginar como si colocáramos muchas brújulas sobre una cuadrícula. Cuando las colocamos, vemos que estas van en una dirección en específico. Esta dirección la vamos a etiquetar como norte o sur. Y básicamente esa es la dirección de un campo magnético. Una brújula donde solamente tendremos el norte y el sur. Ok, vamos a ejemplificar el campo vectorial con las líneas de campo, que ya las hemos estudiado anteriormente. Estas líneas de campo tienen unas particularidades que no debemos olvidar. La primera es que estas líneas de campo nunca se van a cruzar. Es decir, que nunca vas a ver cruces en el campo magnético. Ahora bien, decíamos que, ahora bien, como segunda propiedad, vamos a ver que la intensidad de un campo magnético va a depender de las líneas de campo. Es decir, cuando tú veas muchas líneas de campo, es que en esa región en específico hay mayor intensidad de él. Entonces podríamos proporcionar
una proporcionalidad entre las líneas de campo y el campo magnético y la intensidad del campo, siendo estos dos proporcionales a su vez. Pues bien, otra particularidad del campo, las líneas de campo, es que estas siempre em, las vamos primero a dibujar con flechitas. Bueno, al denotar vectorial ya sabemos que estamos hablando de vectores, las cuales van a ser unas flechitas que tienen dirección, magnitud y sentido y van a apuntar hacia em, el norte o el sur, como lo haría una brújula. Las líneas de campo nunca terminan y nunca, pues nunca vamos a ver que nunca comienzan y nunca van a terminar. No tienen una región en la que comiencen y la otra en la que terminan, sino más bien son círculos concéntricos, em, círculos concéntricos que continúan dentro y fuera de un material magnético. Bueno, como dato curioso, antes de familiarizarnos más con lo que es el campo magnético, el campo magnético de la Tierra es gracias al hierro que está en su centro. Vamos a ver este fenómeno en un experimento con limadura de hierro en un imán. Y pues voy a hacer un corte porque si no me voy a pausar. Entonces, ya vengo. Listo. Entonces vamos a ver este experimento en el que una persona coloca un imán sobre una hoja y va a empezar a esparcir esta limadura de hierro. Y aquí vamos a ver cómo estas partículas de limadura de hierro van a generar como una especie de patrón. Vamos a ver el campo magnético en una dimensión un poco más grande. Y vamos a decir también que viendo este fenómeno y este imán, vamos a observar que sus polos son similares o un poquito iguales, puesto que estos se están repeliendo. Entonces, lo podríamos hacer en nuestras casas para ver un poco más el campo magnético de una manera más, de una dimensión un poco más grandecita y a color. Y voy a pausarlo. Dejando a un lado nuestro experimento y diciendo que diciendo y describiéndolo un poco mejor, podemos decir que es una cantidad vectorial. Al decir vector ya nos imaginamos la dirección, la magnitud y el sentido. Enfoquémonos en la intensidad y la dirección del mismo. La dirección la vamos a medir como si fuese una brújula, como si estuviésemos navegando en un barquito y pues necesitáramos la brújula para saber más o menos en qué camino tomar. Esto lo veníamos haciendo desde el siglo XI más o menos. Y la intensidad del campo magnético la vamos a medir por un aparatico que se llama el magnómetro. El magnómetro aprovecha la fuerza que siente el electrón al estar fluyendo en este campo magnético. Pues bien, vamos a continuar con las unidades que nos describen nuestro campo magnético, las cuales son los Tesla, en honor a Nicolás Tesla. Estas unidades Tesla usualmente las vamos a describir en Gauss. Y bueno, hacemos un pequeño factor de conversión diciendo que un Tesla es igual a 10 a la 4, 10 a la 4, 10 a la 4 y se me olvidó por la presión, 10 a la 4 Gauss. Y ustedes dirán, ¿y por qué vamos a
utilizar este factor de conversión a Gauss. Pues resulta que un Tesla o el campo en un Tesla es demasiado, demasiado grande. Por eso necesitamos llevarlo a una sección un poco más chiquita. Listo. Continuando, vamos a definirlo en términos de una ecuación. Denotaremos B como la magnitud del campo y H como la intensidad del mismo. La intensidad del campo en ciertos materiales eh, se define como la concentración del mismo, es decir, la concentración de muchos, muchos, muchos campos magnéticos. Para describir esta ecuación, imaginémonos a un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol. Bueno, yo no sé jugar tanto fútbol, pero sé que si le pegas, que entre más fuerza o entre más dura sea esa patada hacia el balón, pues el balón va a ir en una distancia un poco más grande y se va a mover pues rápido. Imaginémonos que nosotros somos este algo que va a hacer o que va a inducir la carga. Entonces, y que nuestro balón es la carga. Entonces, entre mayor fuerza le peguemos a ese balón, pues más movimiento va a tener esa carga y va a llegar a una distancia un poco más grande, por lo que el campo va a crecer. Entonces, podemos decir que a mayor distancia, mayor es su campo. Y entre más carga le pongamos, o siendo nosotros los que inducimos esa carga, entre más carga le pongamos, pues mayor va a ser su movimiento y por ende mayor su amplitud y su campo. Bien, el magnetismo y las fuerzas magnéticas, cabe resaltar que es una de las cuatro fuerzas fundamentales en nuestra naturaleza. Bueno, hay formas de generar un campo y es mediante la generación de un flujo de corriente en un alambre eh, normal. Y esto lo podemos observar cuando, no sé, conectamos un alambre a una batería, por ejemplo. Vemos, como nuestro jugador de fútbol, que si le ponemos más corriente, pues las partículas se van a mover más y más y más y más, por lo tanto va a generar un campo más grande. Entonces podemos utilizar este jugador de fútbol para describirnos la ecuación en todos los ejercicios que vengan a continuación. Bueno, ta, 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 ta. Listo. El campo magnético, pues la vamos a describir mediante la ley de Ampere. Esta nos dice que cuánto es el campo a una distancia R de un alambre muy, muy largo por el que circula una corriente I. Eso es lo que nos va a decir la ecuación. Eso. Ahora bien, esta ecuación, pues la podemos denotar. Ya dijimos que V era la magnitud del campo y la intensidad de la corriente. Ya sabemos que es pi, que es r, que es 2. Lo único que no conocemos como en esta ecuación es esa U con ese palito estirado. Esa U con ese palito estirado es la permeabilidad al vacío y es básicamente donde se encuentra este material o el entorno del material. Pero en nuestros ejercicios, el entorno del material va a ser en el aire. Lo vamos a manejar como una permeabilidad al aire, que está dada por una constante que es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amperio. Listo. Cabe resaltar que algunos materiales tienen como la habilidad de concentrar muchos, muchos campos magnéticos y a esto se les llama permeabilidad.
Ojo, no confundir con la permeabilidad al vacío, pero es una habilidad y una característica muy como singular de los materiales. Listo. Ya que el campo es un vector, pues necesitamos conocer la dirección, pues sin tener una brújula en la mano, pero pues sin tener una brújula en la mano, por supuesto, pero la podemos conocer mediante la regla del agarre de la mano derecha, la cual la explicaremos pasándonos al tablero. Y voy a pausar esto. Voy a pausar o tener... Ah, sí, pausar. Regla de la mano derecha básicamente nos dice en qué sentido están yendo las líneas de campo magnético. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra mano derecha. En este caso, nuestro pulgar va a señalar en qué sentido va la intensidad de corriente. Si hacia allá, hacia acá o hacia allá. O por el contrario, así, 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 bueno, de todas las formas posibles. Y eso sería todo. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es estos simbolitos. Lo que tendríamos que tener en cuenta serían estos símbolos, que básicamente nos dicen cómo una flechita entra o sale. En este caso, la flechita estaría entrando, mientras que en este caso la flechita estaría saliendo. Por lo que la cola sería el puntico, mientras que la crestica sería la X. Voy a dejarles un link en la parte de abajo donde pueden practicar esta regla de la mano derecha para conductores rectilíneos, hilos infinitos, espiras, bobinas, es decir, van a aprenderla muy bien. Pero esto básicamente es un resumen de lo que vendría diciendo esta teoría y práctica. Bueno, después de esa explicación sobre la ley del agarre de la mano derecha, podemos dar una conclusión muy simple y es que nuestro pulgar indica la dirección por la que circula la intensidad de corriente, o sea, la corriente, y nuestros deditos de acá nos van a indicar la dirección por la que se envuelve o la dirección por la que fluye ese campo magnético, por de donde entra o sale, o de donde se enrolla en ese alambre. Pues bien, eh, bueno, el campo magnético en una proporción un poco más diminuta es básicamente, lo vamos a describir con los electrones. Ojo, no confundir que si el electrón gira a ciertas velocidades, va a haber más campos magnéticos, o si tiene diferentes velocidades van a haber distintos magnitudes de campos magnéticos. No, eso nada que ver. La velocidad más bien depende de otra cosa y ya lo sabemos, y es del momento angular y su estructura cuántica. Más bien nos referimos a los electrones para denotarlos como el apareamiento o el desapareamiento de ellos. Pues cuando ocurre un apareamiento, pues van a haber un par en los que se cancelan y los espines van a estar opuestos, pero si estos no se están apareando, o sea, no se cancelan ese par y sus espines más bien van a ser iguales, vamos a obtener este fenómeno del campo magnético eh, con los espines similares. Obviamente que estos deben estar orientados hacia un cierto, hacia una cierta dirección.
que tienen que ser lo suficientemente estables o que su orientación debe ser permanente o no. Bueno, eso influye en muchos otros factores. Pero lo que nos interesa es que los electrones estén desapareados y que los espines sean similares y pues que cumplan con sus propiedades básicamente. Eh, de hecho, cuando, cuando su orientación es permanente, vamos a hablar de un ferroimán, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Ahora se me ocurre viendo este, esta nevera que está ahí, otro ejemplo del campo magnético y es cuando nosotros pegamos como nuestras decoraciones a la puerta de la nevera y bueno, ustedes dirán, "No, entonces la nevera es un campo magnético". No, 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 no. La nevera no es un campo magnético, pero se comporta como tal. Más bien es paramagnético. Y paramagnéticos son aquellos materiales que se comportan como un imán cuando se coloca otro imán sobre él, como lo ocurre con las decoraciones que particularmente las pegamos en nuestra nevera. Entonces, este es un fenómeno muy peculiar sobre el paramagnetismo. Bueno, ahora para afianzar, y esto no pasa, para afianzar como nuestros conocimientos teóricos, vamos a hacer este ejercicio rápidamente y pues bueno, yo sugeriría que pausen el video y que lo intenten hacer, pero bueno, si no, pues lo hacemos todos juntos. Bueno, entonces leámoslo. La figura 5 muestra una configuración en la que una bruja se encuentra, una brújula, bruja, sí, una bruja, una brújula se encuentra cerca de un alambre vertical. Cuando no pasa corriente por el alambre debido al campo terrestre, la brújula apunta hacia el norte, hacia el norte. Supón que la magnitud del campo magnético terrestre está descrito por la siguiente figura. Y nos dice, ¿qué corriente, magnitud y dirección necesitamos para cancelar el campo de la Tierra y confundir a la brújula? Bien, pues lógicamente para confundir a la brújula tendríamos que ir en el sentido opuesto, o sea que si apunta para el norte, tendríamos que irnos para el sur. Y ya tendríamos básicamente con esa simple, mm, de- ese simple como, ese simple parrafito como prácticamente todo el ejercicio. Bueno, entonces vamos a definir a la ley de Ampere en términos de, un alambre recto, términos de un alambre recto por el que circula una corriente, descrito por la ecuación que ya habíamos visto anteriormente. Si despejamos de nuestra ecuación la intensidad de corriente, nos queda que la intensidad de corriente es igual a la magnitud del campo magnético multiplicado por 2pi r sobre la permeabilidad al vacío. Como podemos observar en el diagrama, la distancia, bueno, vamos a devolvernos por acá, la distancia es de 50 milímetros. Tendríamos que pasar nuestros 50 milímetros a una unidad en la que ya nos quede como congruente a nuestro ejercicio. Entonces, si lo pasamos de 50 milímetros a metros, nos quedaría 0,05 y solamente tendríamos que sustituir los valores. Y ya tendríamos nuestra intensidad del campo magnético. Intensidad de corriente del campo magnético. Y pues con nuestra dirección ya la va a dar nuestra regla de la mano derecha y lo que habíamos dicho a continuación. Y pues ya básicamente tendríamos todo. Lo único que digo, no sé, se me ocurriría es plantear como otra pregunta al ejercicio. Y es la siguiente, a ver si de pronto podemos desarrollarla. Vamos a pausarla mientras que... Listo.
Planteando otra cosa, no sé, supongamos que ahora nuestra fuente solo da una intensidad de corriente de 1,25 amperios. Y pues que necesitamos como otra forma en la que podamos describir como eh, describir eh, este campo magnético en sentido a nuestra brújula o al fenómeno que estábamos estudiando anteriormente. Bueno, si es de 1,25, esto quiere decir que es como la décima parte de lo que teníamos anteriormente, o sea, la décima parte de 12,5 amperios. Si queremos llegar a tener el mismo fenómeno, tenemos que traer a nuestro jugador de fútbol, porque si esta vez tenemos 1,25 amperios y 50 milímetros, pues no se cumpliría nuestro fenómeno, porque recordando que si que la distancia, no sé, que si nuestro jugador de fútbol se alejara mucho de ese balón, pues no sucedería ya casi nada con el campo, ni con la pelota, ni con la carga, mejor dicho, con nada. Entonces tendríamos que reducir un poco la distancia, es decir, poner ese jugador de fútbol un poquito más cerca del balón de fútbol. Podríamos reducirla un poco más a 5 milímetros para que se cumpla esta condición. Otra cosa que se me ocurre sería aumentar la intensidad del campo, o sea, pegarle más duro a esa pelota. Y la otra es colocando más alambres, lo cual va a hacer que el campo pues aumente. Bien, pues bien, de ahora en adelante, pues vamos a empezar con la parte matemática. Ya pasamos la parte conceptual y pues ya no necesitaremos pues de la cara, solamente de las manos. Y pues vamos a ello. Y pues vamos a ello y no se quiere pasar. Y pues vamos a ello. Pausar. Sé que cuando empezamos a ver los ejercicios de campo magnética empezamos a vernos como no, eso está muy difícil porque no voy a poder. Dios, pero la buena noticia es que yo te lo voy a enseñar como a mí me hubiese gustado que me lo hubiesen enseñado o que hubiese estado en los libros que estudié o en los videos que apliqué para esta sección. Así que te recomiendo que en algunos videos los saltes, puesto que también voy a explicar algo, bueno, una parte matemática y van a estar un poquito extensos, pero los puedes ir saltando a medida que ya reconozcas o creas que eres capaz de desarrollarlo. Así que no te preocupes y vamos por ello. Para el desarrollo del ejercicio que viene es necesario, o bueno, es conveniente que tengan una serie de conceptos y bases matemáticas clave para que se les facilite y no tengan inconvenientes a la hora de desarrollar el ejercicio. Si bien se los dejo en la cajita de descripción y ustedes deciden si verlos o saltarlos, yo igualmente les voy a hacer un pequeño resumen. Ojo, no es tan detallado como está en los videos, pero les va a servir un poquito si se lo saltan y son perezosos para el desarrollo del ejercicio. Ya viendo los videos anteriores, vamos a hacer un resumen un poco rápido de lo que se fue presentando en esos videos. Vamos a ver que la ley de Ampere básicamente nos ayuda a determinar el campo magnético alrededor de un alambre conductor, alrededor de un alambre conductor o varias
alambres conductores, recordando que el campo magnético, como lo habíamos dicho en las propiedades, las propiedades principales de las líneas de campo, este se da tanto por fuera como por dentro del conductor. Pues ahora bien, tenemos un alambre conductor que en este caso nuestro ojito está viendo en la dirección Z, es decir, con nuestra intensidad de corriente va en dirección Z. Por ley de la mano derecha, ley del agarre de la mano derecha, entonces vamos a colocar nuestra manito ahí. Listo. Por ley de la mano derecha vamos a ver que nuestro campo magnético va a ir en cierto sentido. Si cortamos una sección transversal de nuestro conductor, tendríamos algo más o menos así. Una sección transversal es, para entenderlo un poquito mejor, es como si tuviésemos esto. Entonces, básicamente es como si tuviésemos un alambre conductor de esta manera, lo cortáramos y la sección transversal básicamente es esta parte de acá, es lo que está en naranjita, lo que estamos representando en el dibujo. Y listo. Listo, ya entendiendo lo que es la sección transversal, proporcionando el sentido de nuestro campo y determinando la intensidad del mismo, vemos que la ley de Ampere se rige bajo la integral cerrada, la integral de una trayectoria cerrada del campo por una diferencial de longitud. Recordando en anteriores videos que esta diferencial de longitud era como si cogiéramos un pequeño pedacito de nuestro campo. Esta línea naranjita visualiza cómo cogemos una pequeña fracción de nuestro campo. Listo. Y ¿se acuerdan que en los videos, en el video habíamos dicho que si apuntábamos nuestro dedo índice en la dirección de nuestro diferencial de longitud y luego estirábamos nuestro pulgar, obteníamos una fuerza? Bueno, para que lo vayamos recordando un poquito. Entonces, siguiendo la ecuación, esto es igual a la permeabilidad al vacío por la intensidad de la corriente. Siguiendo la regla de las integrales, vamos a sacar las constantes. En este caso, sacamos el campo magnético. ¿Por qué? Bueno, siguiendo de que nuestro campo magnético está alrededor de nuestro alambre conductor, como lo vemos aquí en verde, nuestro campo magnético es un círculo concéntrico. Básicamente se ve algo así. Y es que si nosotros nos paramos en el centro, la distancia desde nuestro centro hacia cualquier punto es la misma, es decir, es constante, por ende uniforme, por lo cual lo sacamos de la integral. Entonces nos quedaría que el campo magnético por la integral de una trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad al vacío, al vacío por la corriente. Ojo, esta corriente neta es la que está encerrada en la superficie, es decir, en la que está a los alrededores de nuestro marcador. Ahora bien, esta diferencial de longitud es igual a la longitud. Es como si tuviésemos una diferencial. La integral de la diferencial de A es A, la integral de la diferencial de B es B, la integral de la diferencial de un huevo es el huevo. Es decir, es algo así la lógica para manejar un poco las integrales. Listo. Ahora bien, esta longitud la podemos reemplazar con el perímetro de una circunferencia, puesto que el campo lo vemos como círculos concéntricos que giran hacia un cierto sentido. Listo, reemplazando todo esto tenemos que esto es igual a la permeabilidad por la intensidad de, ojo, la corriente neta encerrada en la superficie. Y si nosotros despejamos, nos queda la ecuación que hemos venido manejando en
en los videos anteriores. Ojo, tenemos que tener en cuenta que nuestra longitud no es lo mismo que el radio, porque el radio ya vendría siendo otra cosa. Nuestra longitud es es lo que está recorriendo el campo, es decir, lo verdecito. No estamos cogiendo ningún radio, porque si cogiéramos el radio del conductor, en otros problemas lo que utilizaríamos para desarrollarlos sería calcular la corriente neta en función a su densidad. Listo. Ahora bien, hemos visto que en videos también anteriores, como resumen, que la fuerza sobre una carga que la fuerza del campo magnético, más bien dicho, perdón, el campo magnético no solamente se da sobre una carga que está en movimiento, sobre una corriente, sino que también la carga o la corriente induce al campo magnético. Listo. Ya que tenemos todos estos conceptos claros, ya estamos listos para desarrollar el ejercicio. Nuestra ecuación ya la habíamos descrito por medio del jugador de fútbol, entonces no lo vamos a decir esta vez porque ya estaba descrito anteriormente, pero recuerden que el jugador de fútbol es muy importante para entender un poco esta fórmula. Entonces, en el ejercicio, tenemos un alambre conductor por donde circula una corriente con un radio R, en el cual nos piden calcular el campo magnético a un radio de 1.5 milímetros y a un radio de 3.0 milímetros. Si nuestra intensidad de corriente es de 80 amperios y nuestro R, es decir, este R es de 2.0 milímetros, este R chiquitito de 1.5 milímetros lo que nos está diciendo es que el campo magnético va a estar dentro, mientras que este R chiquitico de 3.0 milímetros nos va a denotar que nuestro campo va a estar por fuera, por lo cual nuestros cálculos van a ser totalmente distintos para ambos. Empecemos con la primera pregunta. Si nuestro radio es de 1.5 milímetros, pues bien, si lo miramos de frente, lo miraríamos algo así, en donde nuestra parte naranjita, es decir, nuestro campo dado para esa distancia, lo veríamos algo así. Como nuestra intensidad de corriente está entrando, por eso denotamos o marcamos con una crucecita, en donde por ley de la mano derecha y como en los anteriores videos con el dedo índice, habíamos señalado cómo marcar este sentido para las flechas, en donde nuestro campo va a ir en dirección hacia abajo, al igual que nuestro diferencial de longitud. Listo. Entonces, señalizando nuestra ecuación, tendremos que la circulación del campo magnético, esta circulación del campo magnético por un diferencial de longitud va a ser igual a la permeabilidad al vacío por la intensidad de corriente que está encerrada. Esta intensidad de corriente que está cerrada, por el momento la estamos demarcando como lo que está por dentro, es decir, estos puntitos verdes señalarían como nuestros electrones, entonces estaríamos denotando solamente el área de la superficie naranjita. Pues bien, vamos a desenglosar un poco la ecuación. Primero vamos a ver este producto punto de campo por diferencial de longitud. Este producto punto de campo por diferencial de longitud es igual a el campo por el diferencial del coseno de 0. ¿Por qué el coseno de 0 grados? Pues bien, ambos vectores van hacia la misma dirección, por eso es 0. Es como si los tuviésemos de esta manera.
Es como si lo estuviésemos de esta manera y nuestras tapas indicaran como la flechita o la cresta, mientras que estas punticas indicarían la cola de nuestro vector, cola y punta de nuestro vector. Como ambos están en el mismo sentido, vamos a decir que el coseno es igual a 0. Como es un producto punto, vamos a utilizar el coseno. Si fuera un producto cruz ya utilizaríamos el seno y recordando en los videos anteriores ya utilizaríamos otro tipo de cálculos con matrices. Ahora bien, si me entendiste mejor, diríamos que aquí tendríamos 180 grados, puesto que las flechitas irían en direcciones opuestas. Y si lo tuviéramos de esta manera, ya sería 90 grados. Pues bien, por eso es coseno de 0 grados. Ahora vamos a nuestro tablet. Como el coseno de 0 grados es 1, entonces va a quedar que el producto punto va a ser igual a el campo por el diferencial de longitud. Listo, ahora integrémoslo. Luego de integrarlo tenemos que, como nuestro campo es constante, como anteriormente lo habíamos confirmado en unos videos atrás, lo sacamos de nuestra integral y nos queda el campo por la integral del diferencial de longitud. Esto va a ser, ya habíamos dicho, el diferencial de longitud es igual a longitud. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Perdón, que valga la redundancia. ¿De qué? B por la longitud. Esta longitud ya habíamos dicho que es el perímetro de nuestro círculo concéntrico. Listo, reemplacémoslo. B por L va a ser igual a B por 2πr. Ahora bien, vamos a ver la otra parte de la ecuación, es decir, esta. La permeabilidad por la intensidad de corriente en una carga cerrada. Pero, si nos damos cuenta, estamos midiéndola en esta parte de acá, es decir, solamente en lo naranjita, en el área de lo que está en naranja, pero nos faltaría toda la otra área, puesto que los electrones están pasando por todo el alambre, toda la circunferencia negra que estamos denotando aquí. Por lo tanto, haremos una relación matemática. Al hacer una relación matemática entre la intensidad de corriente encerrada sobre el área encerrada, esta es igual a la intensidad total de la corriente total sobre el área, obtendremos que mediante este despeje de I por A es igual a A por I y despejando la intensidad de corriente encerrada, obtendremos que esto va a ser igual al área encerrada sobre el área total por la intensidad de corriente total. Entonces, despejando nuestras áreas, obtendremos que la intensidad encerrada de la corriente encerrada va a ser igual a pi. Vamos a obtener esta ecuación, pero vemos que las R son diferentes, puesto que esta R de acá va a ser distinta de esta R de acá, y esto nos lo denotan estas A's de acá. Listo. Al hacer este despeje, podemos eliminar el pi, es decir, vamos a eliminar este pi, y nos va a quedar que la intensidad de esa corriente cerrada va a ser igual a el R al cuadrado sobre el R mayúscula al cuadrado por la intensidad de la corriente. Ya lo vamos a ver un poco mejor en la ecuación. Vamos a reemplazar esta corriente encerrada en la otra parte de la ecuación, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Uniendo todas las partes de nuestro ejercicio, tenemos esta ecuación de acá. Bueno, esta ecuación de acá ya la obtuvimos mediante esta disección de las partes de la ecuación que nos fundamenta el campo. Entonces vamos a obtener que para el enunciado A, esto nos va a dar
6.0 por 10 a la menos 3 Tesla. Listo, vámonos por a la parte del enunciado B. Sí. Vámonos con la parte del ejercicio B. Listo, vamos a tener casi, bueno, algo parecido a lo anterior. Vamos a calcular este flujo de campo, o más bien, esta integral de la misma forma como la operábamos anteriormente. Entonces, de aquí hasta aquí tenemos el paso igual al anterior ejercicio. Bien, lo que vamos a tener diferente va a ser esta intensidad de corriente encerrada, puesto que ahora la estamos viendo desde afuera, por lo que la intensidad de la corriente encerrada la vamos a ver como una igualdad de la intensidad total, por lo que de una vez la podemos despejar de nuestra ecuación, quedándonos de la siguiente manera. B por 2pi r es igual a la permeabilidad al vacío por la corriente total, donde si despejáramos el campo magnético obtendríamos la siguiente ecuación, y ya si sustituyéramos todos los valores que nos da el ejercicio obtendríamos que la solución del ejercicio de la parte B, del enunciado de la parte B, va a dar 5.33 por 10 a la menos 3 Tesla. Bueno, eso es. Se me olvidó decir que cada letra pues cumple una función dentro de nuestra ecuación y pues por ende se puede calcular independientemente. En este caso podríamos calcular también pues la intensidad de corriente generada en el contorno del campo magnético, diciendo que esta es igual a la integral de la superficie que encierra el contorno de la densidad por la superficie, por la diferencial de la superficie, por la diferencial de la superficie del contorno. Es decir, cogemos un pequeño cachito de esta superficie y le llamamos diferencial. Y pues eso es todo lo que pasó. Y pues ahora sí vamos con el video. Entonces, continuando con la exposición de nuestros temas asignados, vamos en este momento a hablar de flujo magnético. El concepto de flujo se nos hace muy conocido porque nosotros ya lo habíamos evaluado, lo habíamos discutido cuando hablamos de electricidad y pues de este flujo eléctrico que lo manejamos a través de la ley de Gauss. Vamos a hacer uso de la misma, pero en este momento pues aplicada al magnetismo, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la ley de Gauss para el magnetismo, definíamos primero que todo una superficie gaussiana, la cual la atravesaban unas líneas de campo eléctrico. Para nuestro caso de flujo magnético, vamos a también a definir una línea gaussiana, una superficie gaussiana, pero en este caso lo que lo va a atravesar vienen siendo unas líneas de campo magnético, ¿no es cierto? Palabras burdas, nuestra ley de Gauss lo que nos sirve es para cuantificar la cantidad de líneas que atraviesan esta superficie que acabamos de definir, haciendo uso, por supuesto, del área de esa superficie, gaussiana definida y de nuestro vector nuestro vector de campo magnético para el caso concreto, ¿no es cierto? Comenzando con la evaluación del campo magnético, la definimos como el producto punto entre la magnitud del área, más la magnitud del área, por la magnitud del campo, por el coseno del ángulo cuando se intersecan el vector de área y el vector de campo magnético. Para este caso concreto, donde nuestro vector de campo magnético es perpendicular a nuestro vector de área, tenemos como resultado que este flujo neto a través de la superficie gaussiana es igual a 0. La razón de esto es que nuestro ángulo es para este caso de 90 grados y cuando tenemos el coseno de dicho valor sabemos que es igual a 0. Al hacer toda la multiplicación, absolutamente todo se nos va a 0. Digamos que el caso entre comillas opuesto, contrario,
y es cuando tenemos el máximo flujo magnético atravesando nuestra área. Volvemos a tener nuestro vector de campo, nuestra área, nos damos cuenta que son paralelos el campo al área que estamos utilizando. Y pues tenemos que viene siendo el producto neto entre la magnitud, el área por la magnitud de nuestro vector. ¿Por qué razón? Porque tenemos un ángulo de 180 grados y el coseno de dicho ángulo es igual a 1. Todo se nos reduce a esta expresión, básicamente. Cuando hablamos de nuestra ley de Gauss para campo eléctrico, teníamos unas cargas que nos generaban dicho campo, ¿verdad? Unas cargas que nos generaban más bien dichas líneas de campo. Y pues esto, digamos, nos servía para encerrarlo en la superficie gaussiana. Para el caso concreto, y ya acercándolo mucho más a la realidad, lo que nos genera las líneas de campo magnético, o lo que nos genera nuestro campo magnético, viene siendo, pues, para este caso, ya acercaba a la realidad, un imán. Un imán con sus respectivos círculos. Tenemos por acá el polo sur, el polo norte. Las líneas de campo que salen desde el polo sur rodean e ingresan al polo norte. Definiendo nuestra superficie gaussiana, para este caso concreto, pues tomamos un cubo y comenzamos a darnos cuenta de ciertos detalles importantes. En nuestra superficie encerrada, nos damos cuenta que el mismo número de líneas que entran es el mismo número de líneas que salen, ¿no es cierto? Primero que todo tenemos eso, y es un factor determinante para llegar a la conclusión final de lo que viene siendo el flujo magnético. El mismo número de líneas que entran, el mismo número de líneas que salen digamos que para esta distribución en particular. Si tomáramos otra superficie gaussiana, no sé, de pronto se me ocurre en este momento realizar para una esfera, por ejemplo, entonces, listo, este viene siendo nuestro imán, tenemos la polarización sur-norte, ¿verdad? Vamos a definir nuestras líneas de campo. Hay que recordar que en este caso todas las líneas de campo de alguna manera se intersecan entre ellas, más bien se unen entre ellas. El principio, digamos que la cola de un vector con la cabeza del otro, vienen siendo sí, tienen esa característica. Entonces, claro, ellas de alguna manera están distribuidas en el espacio, ingresan al objeto que las genera y vuelven y se unen las dos, ¿no es cierto? Bueno, continuando con esto, entonces vamos a definir una superficie gaussiana ya distinta. Nos hace falta por aquí la orientación de las líneas de campo, ellas en qué dirección van, ¿verdad? Entonces salen, ellas van por acá. Y si tomáramos para este caso concreto y encerráramos esto dentro de una esfera, por ejemplo, nos damos, tenemos que es exactamente el mismo caso anterior. Esto nos lleva a nuestra primera conclusión, y es que por más que variemos la geometría de esta superficie gaussiana, nos vamos a encontrar con el hecho de que el mismo número de líneas que entran va a ser el mismo número de líneas que salen. Un segundo ejemplo, y ya trayendo de los conceptos de la ley de Ampere, viene siendo el campo magnético que se genera debido a una corriente que fluye a través de una lámpara que tenemos acá. Este campo magnético, aplicando la ley de Ampere, la ley de la mano derecha, para definir la orientación, tenemos que, o sea, la situamos de esta manera, nuestro dedo pulgar perpendicular, paralelo a la dirección de la corriente, y al cerrar los dedos nos damos cuenta que esto nos determina la dirección, o más bien, sí, la dirección del campo magnético. Para este caso en particular, vamos a utilizar entonces un cilindro como superficie gaussiana, en la cual vamos a definir
llegar hasta por acá y nos define nuestra superficie gaussiana. Observamos exactamente lo mismo, y es que efectivamente, digamos, hay una línea de campo que no alcanza a salir dentro de nuestra línea gaussiana, hay algunas líneas de campo que no alcanzan a salir dentro de la superficie, las que nos interesan, hablando en términos de flujo, son las que salen con respecto a las que entran, pero son exactamente las mismas, ¿no es cierto? Por acá, esta línea de campo está saliendo, pero por acá, esta línea de campo está entrando. Por acá, esta línea de campo está saliendo, pero por acá esta está entrando. Y así para el caso concreto y definido. Esto nos lleva de manera concreta ya a lo que viene siendo establecida la ley de Gauss para el magnetismo. Y ella nos dice que el flujo magnético, definido como phi, en este caso de nuestro campo B, es igual a lo que les hablaba hace un momento de nuestra integral cerrada, porque estamos hablando de una superficie, de la magnitud del campo magnético por el diferencial de área. El diferencial de área, ¿por qué? Porque estamos tomando pequeñas porciones que al momento de realizar la integral se van a sumar y nos van a dar como resultado la total. De manera condensada, acá se realizó de una vez, pues estableciendo el valor de área como tal, ¿no es cierto? Esto visto por nuestro diferencial de área y nos establece que esto viene siendo igual a cero. En los conceptos que hablamos anteriormente, demostramos ya formalmente la razón por la cual esta ecuación tiene validez y tiene sentido. Y ahora vamos a hablar o vamos a acercarnos más que todo como al uso o a las aplicaciones de lo que viene siendo el campo eléctrico. El campo eléctrico, digamos, en la vida ordinaria o en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y una de las aplicaciones del campo eléctrico, del campo magnético, una de las aplicaciones del campo magnético viene siendo la realización de la resonancia magnética nuclear, una técnica muy utilizada para el diagnóstico de ciertas enfermedades que se basa en la generación de un campo magnético para dar una orientación, digamos que a ciertas características electrónicas. ¿A qué voy? La resonancia magnética nuclear generalmente utiliza un compuesto que se utiliza para realizar el contraste. Este compuesto se llama el gadolínio, el cual se inyecta vía intravenosa a través de las células. De alguna manera establece dentro de su molécula, por supuesto, el gadolínio no va a ir solo dentro de una molécula. La molécula de gadolínio establece unas conexiones que nosotros los químicos denominamos como puentes de hidrógeno con pues, el hidrógeno del agua. Y cuando se genera el campo magnético debido al imán que viene siendo pues nuestro tipo de resonancia magnética, viene siendo algo así como si estuviésemos hablando de una rutilla. Acá viene siendo dada la camilla y aquí viene siendo pues, el paciente, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo un campo magnético generado pues, por lo que se denominó en la ley de Ampère como un toroide, básicamente. Y este campo magnético generado, al entrar en contacto, sí, digamos que al hacer efecto más bien sobre el gadolínio, y el gadolínio está ligado a los hidrógenos del agua en nuestras células, cambia la orientación en el giro del spin en sentido opuesto al que genera el campo magnético, y cuando digamos que cuando se deja de irradiar ese campo magnético y el spin de esos electrones regresa a su estado normal o basal y emitir esa energía se cuantifica, y es lo que nos determina o nos permite a los radiólogos, a los técnicos especializados, realizar los diagnósticos requeridos pues, en el área específica y determinar en qué sitios se encuentra la afectación en
digamos que más que todo en tejidos es donde se utiliza este tipo de tecnología y donde se ven, digamos, aplicados también los campos magnéticos, ¿verdad? Bueno, no siendo más, hemos finalizado la explicación del tema.